pongo a continuar ahí. Exactamente. Bueno, bienvenidos a todos al Ateneo Clínico de Deportología Pediátrica. Primero, bueno, agradecer a Santiago por la invitación a participar de estos Ateneos, que me parece muy importante para mí, para seguir desarrollándome en lo que es esta especialidad de deporte infanto-juvenil y a su vez para poder interactuar con diferentes especialistas y diferentes gente de Latinoamérica y donde podamos seguir creciendo en lo que es esta especialidad. La idea, bueno, yo soy González Gili Lucas, soy médico especialista en pediatría, soy especialista en medicina del deporte de la Universidad de Maimonides en 2019. Hice la diplomatura en medicina deportiva pediátrica en la Universidad de Favaloro a cargo del doctor Santiago Cueitel. Soy antropometrista a nivel 1 y soy miembro de la Asociación Civil de Medicina del Deporte de Buenos Aires desde el 2020. Un poco para presentarme, soy de Bahía Blanca y todos dirán dónde queda Bahía Blanca. Bahía Blanca queda en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires, estamos más o menos a 700 kilómetros de capital y tiene una población más o menos de 300.000 habitantes, es decir, es una ciudad grande. Y con respecto a lo que es el deporte, sí, es una ciudad donde se hace mucho deporte, muchos clubes de barrio, clubes importantes, donde salieron, siguen saliendo importantes deportistas. Podemos ver a la bahía se la denomina como la ciudad del básquet. ¿Por qué? Porque tenemos importantes basquetbolistas que seguramente muchos lo conocen, a Manuel Ginóbili, Pepe Sánchez y Montecchia. Dentro de lo que son futbolistas también han salido Lautaro Martínez, que se encuentran en la selección, y Rodrigo Palacio y otros futbolistas que no los puse. En la parte de tenis, Pela, que se encuentra dentro de los 100 jugadores de ATP de tenis. Acá tenemos al que fue capitán de los Pumas 7, ahora en las Olimpiadas, que salieron medallita de plata. Leonas, y ahora las últimas campeonas de patín artístico, que fue hace poco en Paraguay. Es decir, es una ciudad donde hay una actividad deportiva importante. Un poco los lugares de trabajo donde yo estoy son en dos lugares. Uno es el Dow Center, que está a cargo de Pepe Sánchez, es un centro de alto rendimiento, muy pensado en lo que es los campus de la NBA, donde se trabaja mucho lo que es con los basquetbolistas infantos juveniles, donde ahí tratamos de trabajar en forma interdisciplinaria, con cardiólogos, nutricionistas, psicólogos, y la verdad es un centro muy lindo y a nivel de Latinoamérica muy importante. Otro de los consultorios que es MP, donde estoy, junto con kinesiólogos, donde también trabajamos en forma conjunta. Ya para no aburrirlos más, empezamos un poquito con el caso clínico. Cuando me lo ofreció Santiago, y yo les contaba recién, bueno, ¿qué presento? Es decir, empezar a pensar un poco algún paciente interesante o lindo para poder compartir que viene el consultorio. Y bueno, hace poquitito justo fue una paciente de 15 años, más o menos hace un mes, ¿sí?, que me consulta por primera vez, donde manifiesta de 2 semanas de evolución de dolores musculares en ambos gemelos que se acentuaba al realizar el entrenamiento deportivo, ¿sí? Estos dolores le impedían terminar el entrenamiento y realizar los ejercicios en forma correcta, ¿sí? Dentro de los antecedentes deportivos, la actividad que realizaba era vóley. Las horas de entrenamiento son 4 veces por semana, 1 hora y media más o menos. Las actividades extradeportivas realiza 3 veces por semana gimnasio. Los años que lleva realizando el vóley son 6 años, y dentro de las otras actividades deportivas que realizó, entre los 5 y los 9 años, realizó patín. Refiere, ¿sí?, que desde principio de año fue seleccionada por
el seleccionado jugó, por lo que tiene que viajar a Buenos Aires más o menos una vez al mes. Ahora estaba hace poco, un poco más seguido, porque para la selección, para viajar para el Mundial Juvenil de Vóley. Las horas de entrenamiento que realiza acá cuando va a Buenos Aires son 4 estímulos por día, es decir, por la mañana realiza 1 hora y media de entrenamiento de vóley más 1 hora de gimnasio, y por la tarde realizan los mismos estímulos, ¿sí? Entrena más o menos con compañías entre 16 y 18 años, ella es la más peque del grupo, y manifiesta que cuando va a esos entrenamientos termina muy cansada con agotamiento físico. Los dolores musculares, por lo que me consulta a mí, manifiesta que iniciaron luego de uno de esos viajes a Buenos Aires, en los cuales me manifiesta que dentro de los entrenamientos que principalmente realizó, fueron entrenamientos excéntricos, mucho con carga de peso, mucho salto. Dentro de los antecedentes personales, refiere que presentó COVID más o menos hace 3 meses, con síntomas leves, cefalea, adenofagia y dolores musculares un poco más intensos, que la marginaron de la actividad deportiva un poco más de 1 mes, por el tema del aislamiento por el COVID, más después para la solicitud de estudios para el retorno. Dentro de este control post-COVID que se le realizó, se le hizo una evaluación cardiológica, un electro, un ecocardiograma y una ergometría, que fueron dentro de parámetros normales, y se le realizó un laboratorio de control, donde, como dato positivo, se le diagnosticó una hipovitaminosis D, es decir, tenía un déficit de vitamina D de 12,3, por lo que le indicaron tratamiento con vitamina D3, 100.000 unidades, una vez por mes, el cual estaba terminando ya el tratamiento. Dentro de otros antecedentes personales no refiere de relevancia, y ya ahí, dentro de lo que es la consulta, empezamos a hablar un poco de los antecedentes nutricionales. Presenta un buen orden alimentario, es una alimentación variada y completa. Fue evaluada por un nutricionista más o menos hace 1 mes, donde realizó una evaluación antropométrica, la vamos a compartir. Tiene una buena alimentación pre y post entreno, es decir, donde se habló mucho con el nutri de alimentación. Y lo que manifestaba es que cuando realizaba los entrenamientos en Buenos Aires no llegaba a cumplir un poco esas colaciones entre los estímulos para poder para la recuperación. Un poco, no quiero entrar mucho en detalle en la evaluación antropométrica, pero tiene una masa adiposa de 35. Perdón, Lucas, disculpame un segundo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, yo me las paso cerrándolos, pero lo vuelven a abrir. Por favor, así no lo interrumpen a Lucas. Muchas gracias. Todo suyo, doctor. Dale, acá estamos en la evaluación antropométrica, donde tenemos una masa adiposa de un porcentaje de 37,3, es decir, 25 más o menos kilogramos, y 35 de masa muscular, donde tenía que trabajar un poco en lo que es la disminución de esta masa adiposa y aumentar un poco lo que es la masa muscular. Y la somatocarta tenía un poco, vamos a ver, la parte triangular, que es la comparación con el deporte. El punto azul es la posición actual, donde tiene una endomorfia de 3,4, meso de 1,6 y una ecto de 3,9. No quiero empezar a entrar en detalle, porque si no se va a hacer larga, pero tenía algunas cosas que mejorar. Con respecto a los antecedentes de la hidratación, que uno le pregunta en el consultorio, su principal líquido es el agua. Toma más o menos 1,5 o 2 litros en todo el día aproximadamente. Durante el entrenamiento no suele tomar mucho líquido, manifiesta. Y con los antecedentes madurativos, dice que a la menarca la primera vez fue a los 13,5 años, y refiere que es regular, que no tiene ningún problema. En lo que es en el examen físico, ya pasamos a lo que es en el consultorio a la evaluación física, presenta un peso de 70 kilos, una talla de 1,83 m, una talla sentada de 93, le da un pHb de más 3,5. Tiene una suficiencia cardiorrespiratoria, tanto la parte respiratoria, cardíaca normal y una arterial normal. Y empezamos en lo que es la evaluación de la columna. No se observa alteración, la maniobra de Adams era negativa. El test de movilidad sacroilíaca no presentaba alteraciones. Evaluamos la cadera, los rangos de movilidad, la flexión de cadera era normal, la extensión de cadera era normal, la rotación interna y externa también presentaba normal, la abducción y aducción no tenían alteraciones. En la prueba de Trendelenburg
fue negativa, es decir, sin debilidad del glúteo medio. La prueba del glúteo mayor también me daba normal, pero sí tenía la prueba de Thomas positiva, así ambos músculos psoas-ilíacos presentaba un leve acortamiento. En lo que es pasamos ya a lo que es la evaluación del miembro inferior. A la palpación no presentaba un dolor a la palpación ni de muslo ni de pantorrilla, evaluando un poco estos dolores que ella manifestaba. Realicé la medición de los miembros para ver si había algún problema, es decir, algún acortamiento o algo. No presentaba ninguna alteración. El signo de Galeazzi me daba negativo. Y los perímetros de las pantorrillas para ver si había un aumento de sus diámetros o había mucha diferencia entre ambos, me daban normal, una pequeña diferencia, puede ser por producto de la medición. Y después pasamos a la rodilla, donde la movilidad era normal, la evaluación tanto de los ligamentos y meniscos no presentaban alteraciones. Lo próximo que yo hago en lo que es son la evaluación de los isquiotibiales, que lo hago en el consultorio también, a través del sit and reach, ¿sí? Me daba más 9, es decir, bien, y la maniobra del Lambrinui me daba más o menos, que es, uno lo hace para ver hasta dónde llega, sin doblar las rodillas, llegaba más a la punta de los pies. La prueba de dorsiflexión del tobillo me daba de 11 centímetros, me daba bien, y sí presentaba un pie plano valgo que indicó que se encontraba utilizando plantillas más o menos de hace un año. Esto más que nada para contar un poco lo que yo voy haciendo en el consultorio y lo que hice con esta paciente. Luego paso a lo que es la evaluación funcional. En esta evaluación funcional, yo lo que le indico a la paciente, le hago hacer una sentadilla. Primero le explico que se separe los pies bien a nivel de las axilas, que agarre el palo a 90 grados, se lo lleve a la cabeza, y que haga, yo voy a hacer 2 fotos, una foto frontal y una foto lateral, que haga 3 sentadillas, lo más profunda posible, sin levantar el talón, y en la tercera sentadilla le indico que se quede y le saco la foto. Luego le indico que vuelva a su posición normal, me voy al lado lateral y le hago lo mismo, 3 sentadillas, la última, la tercera sentadilla le saco la foto. Y ahí voy marcando los puntos donde yo voy a ir evaluando, ¿sí? En la posición, en la foto frontal, marco la parte media, ¿sí? Para ver si ella está desviada, lateralizada o no, a nivel de las rodillas y a los pies. Ahora vamos a ver un poco las preguntas que vamos a hacer. El punto, la línea de la foto lateral a nivel del maliolo para adelante, y después la zona, el otro punto que agarro es la rodilla para ver la flexión de la cadera. Entonces, empezamos con un poco las preguntas que uno se va haciendo, ¿sí? En la vista frontal empezamos por los pies, y los que nos preguntamos es decir, si esos pies están alineados o no. ¿Qué tienen que ver alineados? Van a ver, no sé si se llega a ver la línea roja o no, si están junto con las líneas rojas o se van para afuera o se van para adentro. Entonces podemos ver que esos pies están un poquitito para afuera. Entonces eso nos tiene que indicar que tiene que ver un poco con la movilidad de la cadera. Entonces hay un problema un poco de movilidad de la cadera que tiene. Después pasamos a las rodillas y nos preguntamos, ¿sí? Si estas rodillas están o no alineadas con la punta de los dedos, y tiene que ver con la estabilidad de la cadera, ¿sí? Los del aductor y el glúteo medio. Yo vuelvo viendo para atrás. En este caso no está marcado, pero vamos desde la rodilla, no sé si se llega a ver el mouse o no, desde la rodilla hacia la punta de los dedos, y tiene que caer junto a la punta de los dedos. Si no cae, empezamos a ver un poco que tiene que ver con la estabilidad de la cadera. Se ve pasamos perfecto. a la foto lateral. Lucas, se ve perfecto, ¿sí? El mouse, ¿eh? Cuando señalas con el mouse se ve perfecto. Bien. Después pasamos a la vista lateral, donde vemos los talones, si dejan o no apoyados, ¿sí? Que tienen que ver con la movilidad de los tobillos. Después pasamos a la cadera y muslo, ¿sí? Si vemos a niveles de la cadera estar por debajo, ¿no?, de la línea media, sí, tiene que ver con la triple extensión tobillo, rodillo, cadera. En este caso no pasaba por la línea media. Y después pasamos al torso, si ese torso permanece dentro de la base de apoyo o se va para adelante. Ahí vuelvo para atrás para mostrar un poquitito la línea. Este torso se va para adelante, ¿sí? Y esta es la que no pasa por debajo de esta línea. Entonces lo está indicando un poco esa debilidad, ¿sí?, o estabilidad de la zona del core que tiene que mejorar. Otra de las cosas que hago con el My Jump 2 es el salto vertical del CMJ.
no lo voy a poner porque es en cámara lenta, nos daba que presentaba una altura del salto de 26,20. Este es un estudio que se hizo de jugadora justamente de vóley, ¿sí? Extraída de Luarte González en 2014, justo la posición de ella es punta, ¿sí? Con el CMJ tendría que dar 29,66 más menos 2, ella da un poco, entonces hay que trabajar un poco lo que va a ser, disminuir un poco lo que es la fuerza. Entonces yo, cuando evalúo a esta paciente, me empiezo a preguntar cuál es la causa de estos dolores a nivel por los cuales me consulta, ¿sí? Entonces una de las preguntas que yo me hacía es decir, bueno, esta puede haber tenido una deshidratación porque no consume tanto líquido, es decir, consume más o menos 1,5 litros, 2, y que esa deshidratación generó un daño muscular inducido por el ejercicio y que le generó implicancia en lo que es la recuperación. Producto del COVID, sí puede ser una complicación post-COVID. Ahora el COVID genera un montón de complicaciones que muchas están en el estudio. Entonces, ¿puede generar eso? Puede ser un compromiso muscular por una hipovitaminosis D, es decir, que no haya mejorado que sea con el déficit de la vitamina D y que sea la vitamina D el causante de estos dolores musculares. Es decir, la vitamina D puede generar esto. O una sobrecarga muscular por sobreentrenamiento. Estas más o menos son lo que yo me fui planteando, obviamente. Ustedes me pueden tirar diferentes también diagnósticos de cosas que también me va a servir a mí, diferentes visiones. Por lo pronto, nada, empezar a conocer un poco el deporte me parece importante, el tener una paciente y un deporte que capaz que uno no conoce tanto, empezar a leer y buscar. Vamos a ver que el vóley es un deporte de equipo, ¿sí? Terreno vamos a tener dividido, que es una participación alternativa, que es imprevisible, ¿sí? Donde es acíclico, tiene un nivel de incertidumbre importante, es decir, cada punto es distinto, ¿sí? Donde se caracteriza por acciones de corta duración, de gran intensidad, ¿sí? El juego más o menos puede durar 1 o 2 horas, es decir, duran bastante. Tienen puntos cortos, es decir, 8 segundos, ¿sí? Obviamente las jugadoras más buscadas son las que más saltan. ¿Por qué? Porque van a rematar y mejor potencia para el bloqueo y también mayor potencia, ¿sí? Este deporte va a requerir altísimos niveles de técnica, inteligencia táctica para las diferentes situaciones para poder resolver durante el juego. Tiene movimientos explosivos e intensos, ¿sí? Se van a alterar episodios de poco tiempo de duración, pero de altísima intensidad, ¿sí? Y vamos a ver que las cualidades atléticas que deben tener para el rendimiento del jugador de vóley tienen que tener involucrada la fuerza, la resistencia, la velocidad, saltabilidad, flexibilidad y movilidad articular, todas, ¿sí? Cada una son importantes, es decir, la fuerza es el sostén de los elementos técnicos básicos del deporte, ¿sí? Su principal componente, su relación fuerza-velocidad y por lo tanto la potencia, es decir, la fuerza en este deporte es muy importante. La resistencia también, pues vamos a ver que en el vóley tanto vamos a tener la parte aeróbica y anaeróbica aláctica, es decir, las dos son importantes, ¿sí? La velocidad, la saltabilidad y el salto vertical son muy importantes. Obviamente este deporte es clave, la saltabilidad, ¿sí? Es determinante en las jugadoras de vóley y obviamente la flexibilidad, ¿sí? Es muy importante también para la prevención de lesiones. Ya entrando, me parece, en detalle, vamos a tratar de ver cada uno de estos preguntas que yo me fui preguntando de cuál posible diagnóstico tenía. Es decir, me decía la deshidratación y el daño muscular inducido por el ejercicio y las implicancias para la recuperación. Sabemos que la hidratación es uno de los aspectos más descuidados tanto por los deportistas y por los profesionales del deporte, es decir, tanto por los pediatras y deportólogos, es decir, en preguntar un poco sobre la hidratación, que a veces no preguntamos tanto, ¿sí? La ingesta adecuada, en este caso en las niñas, son de 2,3 litros, sin incluir la actividad deportiva, ¿sí? Entonces, la hidratación, el objetivo es prevenir una deshidratación excesiva, ¿sí? Tenemos la hidratación durante el ejercicio, más o menos se recomienda en aquellos menores de 40 kilos 150 mililitros por hora, en aquellas mayores 250 mililitros, la frecuencia 100 a 250 mililitros cada 20 minutos, ¿sí? La Sociedad Argentina de Pediatría y la Española
de pediatría, dentro de la hidratación post-ejercicio, recomienda entre 4 mililitros kilo hora de actividad o 100 o 150 de pérdida de peso, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de la deshidratación? ¿Sí? Dependiendo obviamente del grado de deshidratación que tenga el paciente, vamos a empezar por un menor rendimiento deportivo, va a afectar la resistencia física, vamos a llevar a la pérdida de fuerza y después a lo que es la descompensación. Entonces, la deshidratación durante el entrenamiento y la competencia puede dificultar el rendimiento agudo en el ejercicio, va a retrasar la recuperación de una sesión previa de ejercicio y va a aumentar el daño al músculo esquelético, ¿sí? Va a retrasar la recuperación. ¿Por qué va a retrasar la recuperación? ¿Sí? Va a estar influenciada, ¿por qué? Por el daño muscular que indujo el ejercicio, ¿sí? Se van a perturbar las propiedades estructurales funcionales, es decir, las funciones contráctiles de este músculo, ¿sí? Y vamos a ver que la recuperación es un componente crítico del rendimiento, especialmente cuando se realizan múltiples sesiones de entrenamiento o eventos competitivos, ¿sí? Dentro de un periodo corto. ¿Cuáles son los mecanismos, ¿sí? Producto del daño muscular con la deshidratación? Hay dos explicaciones, ¿sí? Que tienen que ver con el estrés osmótico y la inflamación muscular, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una deshidratación, va a disminuir el flujo sanguíneo al músculo, disminuye la presión de perfusión, aumenta la isquemia, eso es lo que va a llevar a un aumento de la viscosidad de la sangre, aumento de la producción de radicales libres, a un aumento de la tensión, hay un aumento de tensión del corte vascular y la rigidez de los glóbulos rojos, y esto va a llevar a que este aumento de los radicales libres va a producir una lesión a nivel del sarcolema, una lesión a nivel del sarcómero y obviamente la inflamación, toda una cascada inflamatoria. Es decir, el ejercicio físico, junto con la deshidratación, lo que va a llevar es una lesión del sarcolema, un fallo de energía de ATP, todo eso va a llevar a una disfunción de estas bombas, de la sodio-potasio ATPasa, del calcio-potasio ATPasa y de la sodio-calcio ATPasa, y va a producir un aumento de la concentración del calcio intracelular, activación de fosfatasas y proteasa, que va a producir una destrucción de las miofibrillas y del citoesqueleto y de la daño muscular, ¿sí? Y lo que va a generar es la rhabdomiólisis. Importante tenerlo en cuenta, ¿sí? La triada, más que nada para recordar de la rhabdomiólisis, ¿qué tiene que ver? Dolor muscular severo, ¿sí? Que se presenta 12 o 36 horas posteriores a la realización de una actividad física, debilidad generalizada y la mioglobinuria, ¿sí? Que tiene que ver con la coloración de la orina. Principalmente van a afectar a los músculos posturales, como vamos a tener las pantorrillas, espalda baja, y se ven afectados principalmente ellos, ¿sí? Los músculos pueden ser sensibles al tacto, aumento del volumen, rigidez, pérdida de movilidad, incluso asociar cambios cutáneos subjetivos de necrosis, ¿sí? Este es un estudio donde vamos a ver los mecanismos del aumento del daño al músculo esquelético con la deshidratación, donde dice que la deshidratación puede afectar principalmente las fibras de contracción rápida, las cuales también se dañan preferentemente por el ejercicio excéntrico, creando potencialmente un efecto aditivo sobre el daño muscular, y lleva a la desnaturalización de las proteínas estructurales, contráctiles y enzimáticas, además del daño de las miofibrillas y de la conexión que resulta de la tensión del músculo. Esto es un estudio de Farhat 2018, pero un estudio en ratas. No hay estudios, por lo pronto, no encontré estudios en humanos, ¿sí? Hay poco estudio. Entonces, dentro de las conclusiones, los efectos de la deshidratación sobre el daño muscular inducido por el ejercicio no se han examinado en gran medida, pero la evidencia es limitada, pero se sugiere que la deshidratación puede exacerbar el daño muscular y prolongar la recuperación. La rhabdomiólisis debe ser considerada en cualquier atleta, ¿sí? Con mialgias significativas, post ejercicios. Los casos obviamente no complicados pueden tratarse con reposo y hidratación en domicilio, pero los casos más graves, ¿sí? Necesitan la internación y tratamiento endovenoso. Y es muy importante interrogar sobre cómo es la hidratación en los chicos durante todo el día, no solamente durante el deporte, y tanto pre y post entreno, ¿sí? Para prevenir las complicaciones por la deshidratación. En este caso, cuando yo le pregunto a la paciente, primero en el examen físico no tenía dolores musculares, la orina no presentaba cambios en la coloración.
El otro de los puntos es que que yo me preguntaba ¿tiene que ver esto un poco con el COVID, una complicación post-COVID? Sabemos que el COVID en los chicos, dentro de todo, es un virus que genera complicaciones leves, o muchos van a ser asintomáticos, pero puede tener efectos duraderos y complicaciones, sí, también. Donde estas complicaciones pueden afectar múltiples sistemas, ¿sí? Y dentro de estos, a nivel muscular, ¿sí? Pero entonces hay que entender un poquitito qué es el síndrome post-COVID, ¿sí? Y cómo se define, ¿sí? Este síndrome post-COVID tiene que ver con la persistencia de los signos y síntomas, ¿sí? Clínicos que surgen durante o después de padecer el COVID-19. Permanecen por más de 12 semanas y no se explica un diagnóstico alternativo. Los síntomas pueden fluctuar o causar brotes y todavía no sabemos quién lo contraerá, quién va a tener el síndrome post-COVID, cuánto va a durar, ¿sí? Y cómo se puede prevenir. Hay varios estudios, algunos dicen que el 14% de los niños pueden desarrollar un COVID prolongado. Pueden afectar tanto a chicos que tienen un COVID leve o que incluso fueron totalmente asintomáticos, es decir, no tuvieron ningún síntoma de nada. En el Reino Unido informaron la prevalencia, ¿sí?, de COVID prolongado después de 12 semanas, que se encontró en las personas entre 25 a 34 años de 18,2%, y la más baja entre los 2 y 11 años, que fue de 7,4%. ¿Y cuáles son las consecuencias en la salud, en la condición física y en el rendimiento deportivo? Es decir, los deportistas no están, o los chicos que realizan actividad deportiva, no están exentos a tener problemas de salud, tanto físicos, psicológicos, incluidos el detrimento en lo que es su rendimiento. Y esto puede ser producto de ¿qué? Provocadas por el COVID o provocadas por el desentrenamiento. Es decir, lo que genera el COVID es que es un aislamiento donde uno deja de realizar la actividad deportiva que viene realizando por un tiempo, la mayoría, promedio más un mes, ¿sí? Obviamente en la pandemia fue mucho más el desentrenamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones provocadas por el COVID persistente, ¿sí? Producto del COVID? Vamos a tener síntomas principales, que muchos los conocemos, va a generar fatiga, ¿sí? Problemas a nivel de lo que es neurológico, con alteraciones en la concentración, cefalea, pérdida de gusto y olfato que puede durar un tiempo, varios meses, ¿sí? Palpitaciones y disnea, también puede generar tos crónica, dolores musculares, ¿sí?, y de las articulaciones persistentes, obviamente ansiedad y depresión. Y muchos síntomas pueden empeorar con la actividad física o cuando uno está a actividades mentales. Después tenemos propios de las consecuencias de múltiples órganos, el síndrome inflamatorio múltiple sistémico, ¿sí?, que principalmente va a afectar a los chicos, que afecta corazón, pulmón, riñón, ¿sí? Entonces puede ser producto de este síndrome inflamatorio. O consecuencias, ya en los casos un poco más graves, de la hospitalización prolongada en los cuidados pediátricos en las terapias, donde podemos tener producto de fatiga, debilidad muscular grave, las polineuropatías. Y acá va lo importante también, las alteraciones provocadas por el desentrenamiento, ¿sí? Vamos a ver que existe una desadaptación por tiempo, ¿sí?, de inactividad a nivel fisiológico, estructural, funcional, de habilidades del movimiento corporal humano. ¿Cómo van a ser? Alteraciones de la fuerza, alteraciones de la capacidad aeróbica, de la flexibilidad, aspectos antropométricos, ¿sí?, aumento en la concentración de la masa grasa. ¿Quién no aumentó de peso en esta pandemia? ¿Sí? Yo me incluyo. Aumento de riesgo de lesiones deportivas, disminución del rendimiento deportivo, ¿sí? Múltiples afectaciones va a generar este desentrenamiento. Alteraciones cardiorrespiratorias, disminuye el consumo de oxígeno, ¿sí?, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. A nivel osteoarticulares, ¿sí?, disminuye la capitalización muscular, ¿sí?, diferencia de oxígeno arteria venosa, disminuye la actividad de fibras lentas, disminuye la producción de ATP mitocondrial, disminuye la densidad mineral ósea, ¿sí? Alteraciones endocrinas, ¿sí?, disminuye la sensibilidad a la insulina, aumenta la testosterona y disminuye el cortisol, ¿sí?
hay una disminución de la regulación hidroelectrolítica, ¿sí? Y alteración de la actividad simpático suprarrenal. Altera también lo que es el sistema inmune, alteración del peso y alteraciones metabólicas, todo lo que genera el desentrenamiento, ¿sí? Entonces es muy importante lo que es la evaluación del retorno deportivo post-COVID. Y no solamente focalizarse en lo que es cardiorrespiratorio, sino hacer una evaluación exhaustiva de todos los aspectos, ¿sí? Obviamente el COVID puede generar alteraciones cardiológicas y respiratorias que tenemos que evaluar, pero también tenemos que evaluar el desempeño muscular, también tenemos que evaluar la movilidad y la flexibilidad, también tenemos que ver la capacidad aeróbica, todo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las conclusiones, ¿sí? El retorno deportivo después del COVID se debe realizar basado en una evaluación exhaustiva de todo el sistema corporal humano con el fin de evitar complicaciones por el COVID y la incidencia de lesiones. Se obviamente hacer énfasis en las evaluaciones cardiopulmonares y funcionales y de las habilidades físicas. Y en pediatría las complicaciones post-COVID son bajas, pero se deben tener siempre en cuenta, más en el retorno deportivo de los chicos. Las consecuencias en la salud, la condición física, el rendimiento deportivo se pueden deber por el compromiso post-COVID, pero principalmente el desentrenamiento que genera el aislamiento es una de las principales causas. En este caso, la paciente estuvo más o menos un mes, un poquitito más, porque hasta que terminó los estudios, y el retorno fue gradual, donde lo fue haciendo acá en Bahía Blanca, y dentro de los controles cardiológicos, había dicho al principio, estaba todo bien. Otra de las preguntas que yo me hacía es decir, ¿el compromiso muscular puede ser por esta hipovitaminosis D que presentaba? Entonces, ver un poco cuál es la función de la vitamina D, que está full, ¿sí? Y están conociendo muchas funciones. Vamos a tener que la vitamina D obviamente la conocemos y es necesaria para la salud ósea y esquelética, ¿sí? Pero también hay investigaciones que tienen otras funciones, también en el crecimiento musculoesquelético, la función inmune, modulación inflamatoria, ¿sí? Y para el rendimiento atlético, ¿sí? Esto en este estudio, ¿sí? De Larson Meyer en el 2010 lo describe. Entonces acá vemos bien todas las funciones que tiene, ¿sí? No solamente tiene a nivel de lo que es la homeostasis ósea, sino también tiene a nivel digestivo, de la absorción del calcio, también tienen funciones a lo que es a nivel del páncreas, reabsorción de insulina, disminuye lo que es el diabetes y síndrome metabólico, del sistema inmune, a nivel renal. Entonces, la vitamina D en atletas, ¿sí? Vamos a tener que la prevalencia y la deficiencia o insuficiencia va a variar, obviamente, de la temporada, es más bajo en los meses de invierno, del lugar de entrenamiento, si entrenan a bajo techo y los que tienen en latitudes mayores, y obviamente del color de la piel, ¿sí? La vitamina D, como sabemos, tiene que ver a nivel de la salud ósea, influye activando la expresión de genes que mejoran la absorción de calcio, la reabsorción renal de calcio, junto con la paratormona elevada y el recambio óseo, ¿sí? Hay varios estudios, ¿sí? Que demuestran tener un nivel suficiente de vitamina D para la salud ósea y la prevención de lesiones óseas en la población atlética, ¿sí? Este es Kevin Williams en el 2020, en el cual concluye, dice que se estudiaron más o menos, fueron 118 atletas en donde se los evaluó tanto en verano y en invierno, se evaluó también las fracturas por estrés, sin vitamina D y con suplementación luego con vitamina D. Dice, y se estableció que la mitad de los atletas evaluados demostraron tener deficiencia de vitamina D. La hipovitaminosis D prevaleció durante los meses de invierno en comparación con el verano, y con la suplementación de vitamina D3, la tasa de fractura por estrés en nuestro cohorte general demostró una disminución estadísticamente significativa del 7,51 al 1,65. Pero bueno, lo que nosotros buscamos, lo que yo buscaba, eran los efectos musculares sobre las células del músculo, es decir, esta déficit de vitamina D le podía estar generando dolores musculares. Entonces, vemos que la vitamina D tiene efectos directos e indirectos sobre el músculo esquelético, ¿sí? Un estudio, ¿sí?, que involucró la vitamina D sugiere que la vitamina D promueve la proliferación y diferenciación de las células musculares, tiene efectos sobre el músculo, ¿sí? Es la vía de señalización no transcripcional asociada a la membrana,
Y estas acciones van a dar como resultado un mayor movimiento de miosinas sobre los filamentos de actina mediante el aumento de la liberación del calcio, ¿sí? Del retículo sarcoplasmático. El aumento del movimiento de la miosina sobre la actividad dentro del sarcómero puede resultar en una mayor fuerza contráctil, ¿sí? De la unidad muscular, y este influjo de calcio también puede tener un papel en la diferenciación de las células musculares. Vemos que está teniendo efectos a nivel muscular, ¿sí? La vitamina D influye activando la expresión de genes que influyen en el crecimiento y la diferenciación muscular, particularmente en la fibra de contracción rápida. Estos datos presentados, ¿sí? Anteriormente sugieren que la vitamina D puede mejorar lo que es la masa muscular y la fuerza y podría acelerar la recuperación del músculo del estrés del ejercicio intenso, ¿sí? Que se habla un poco en este estudio. Entonces estamos viendo que la vitamina D tiene una función a nivel de lo que es a nivel muscular, ¿sí? Entonces, la hipovitaminosides se ha asociado también a miopatías, ¿sí? Que se van a manifestar por debilidad y dolor muscular difuso, principalmente en extremidades inferiores, ¿sí? Los síntomas clínicos, ¿sí? De las alteraciones musculares, vamos a ver que cuando tienen déficit de vitamina D, son generalmente sutiles y pasan desapercibidos, ¿sí? Al igual que esta disminución de la fuerza, ¿sí? Muchas veces uno lo diagnostica cuando le solicita de controlar el tema de vitamina D. No son unos dolores tan intensos. Los efectos moleculares, entonces, las células sobre las células del músculo esquelético, ¿sí? La hipovitaminose D produce una miopatía proximal, como habíamos dicho, afecta generalmente a las extremidades inferiores, aunque el mecanismo relacionado con el desarrollo de la miopatía en este proceso no está todavía aclarado. Se han propuesto dos mecanismos por el déficit de la vitamina D, que uno puede ser un mecanismo indirecto, debido a los cambios metabólicos, producto del déficit, por la hipocalcemia, hipofosfatemia, hiperparatiroidismo, o por el mecanismo directo debido a que actúa a través del receptor, ¿sí? de vitamina D. Entonces, la conclusión que yo me hacía, es decir, los deportistas presentan, dependiendo obviamente del deporte y el momento del año, un alto porcentaje de vitamina D. Ante manifestaciones musculares en los deportistas, no olvidarse el control del dosaje de vitamina D. El déficit de vitamina D puede traer múltiples síntomas debido a las múltiples funciones que se está descubriendo, ¿sí? Y el déficit de vitamina D puede estar asociado a déficit de entrenamiento, ¿sí? En este caso recibió tratamiento, pero no hubo un control de laboratorio para ver si había mejorado o no había mejorado esa vitamina D. Y por último, la última pregunta que yo me hacía, es decir, sobre esta paciente tenía una sobrecarga muscular por sobreentrenamiento, es decir, venía entrenando acá en Bahía 4 veces por semana, donde 1 hora y media más o menos, y va a Buenos Aires y los estímulos son 4 estímulos en el día, es decir, entonces me preguntaba eso, es decir, entonces empezar a hablar un poco del sobreentrenamiento. Las definiciones de sobreentrenamiento ya aparecen entre los 80 y los 90. Whisper y Kaiser, ¿sí? los identifica como una situación negativa para el rendimiento del deportista como consecuencias de alteraciones en el proceso de entrenamiento. Es decir, lo definen como un desequilibrio entre el entrenamiento y la recuperación. En el 98, Kente y Hassman lo definen, dicen que es el resultado del aumento del volumen del trabajo por encima del equilibrio óptimo, ¿sí? Entre la mejora del rendimiento y las consecuencias negativas, ¿sí? Es un desequilibrio entre el entrenamiento y la recuperación también. En el 2003, Kellman lo define como un desequilibrio entre el estrés y la recuperación al producirse situaciones de alto estrés y poca regeneración, ¿sí? Entonces, existen muchas definiciones distintas para el sobreentrenamiento, que todas ellas comparten elementos comunes que caracterizan al síndrome, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Disminución del rendimiento, originado por un aumento del volumen y la intensidad del entrenamiento de larga duración, semanas o meses, y un estado persistente de baja forma, acompañado, ¿no?, de algunos síntomas físicos, psicológicos, que aparece que a pesar de disminuir o cesar por completo, del entrenamiento persisten, ¿sí? Bueno, este es un cuadro donde, ¿qué es el sobreentrenamiento? Donde vamos a tener diferentes terminología, diferentes agentes, ¿sí? Cronicidad, desequilibrio entre estrés y recuperación. No quiero andar mucho detalles si no se extiende la clase. La European College of Sports Science ha establecido 3 categorías para clasificar a la severidad y las consecuencias del exceso de entrenamiento.
La sobrecarga funcional, que es la disminución del rendimiento y la fatiga, son reversibles con periodos de recuperación breve. La sobrecarga no funcional, que la disminución del rendimiento y la sensación de fatiga persisten después del periodo de recuperación. Y el síndrome de sobreentrenamiento, que es el nivel más severo y casi siempre tiene consecuencias a corto y mediano plazo. Existen varios conceptos que hacen referencia a lo que son los estados de fatiga extrema que pueden sufrir los deportistas, que vamos a tener la fatiga, la sobrecarga funcional y no funcional, el burnout y el sobreentrenamiento, ¿sí? Esto fue escrito también por Santos Belén en el 2011, donde se hizo un estudio con bailarinas, en las cuales, obviamente, las deportistas, las bailarinas tienen unas horas de entrenamiento, muchas horas de entrenamiento, se les hizo una evaluación a través de la encuesta POMS y otras encuestas donde se vio que aquellas que presentaban síndrome de sobreentrenamiento, obviamente tenían problemas familiares, laborales, y obviamente menor rendimiento, ¿sí? Y todos estos temas que vamos a ir desarrollando, ¿sí? La fatiga, ¿sí? Vamos a ver que la fatiga tiene que ver o hace referencia a la disminución de la capacidad funcional del organismo por un exceso de exigencia física y mental dentro del entrenamiento, ¿sí? La mayoría es propio del entrenamiento y muchas veces lo tenemos, la fatiga. Es una sensación de falta de energía, agotamiento o cansancio. Puede aparecer como consecuencia de cualquier sesión de entrenamiento. Vamos a ver que se recupera fácilmente. Se cesa la actividad y se recupera, ¿sí? La sobrecarga funcional tiene que ver con la clasificación que se hacía, clasificación clínica de sobreentrenamiento leve. Aparece cuando se incrementa la intensidad del entrenamiento de un periodo corto de tiempo. ¿Sí? Se repite en forma prolongada un movimiento, ¿sí? Que hace un músculo. Y ocurre tras un periodo breve de sesiones de entrenamiento forzado que rebasa el nivel de tolerancia del atleta. Recuperaciones incompletas, es decir, nunca llega a recuperarse el deportista, pero no va a impedir seguir rindiendo o haciendo gestos deportivos en cuestión, ¿sí? Pero si uno persiste, sí va a llevar a las alteraciones y al menor rendimiento. Se puede recuperar con relativa facilidad en un periodo de descanso y puede variar algunos días hasta semanas para recuperarse. El no funcional, ¿sí? Se refiere a las clasificaciones clínicas de sobreentrenamiento moderado, son estados de sobrecarga extrema, ¿sí? Hay un desequilibrio sostenido ya en el organismo, la carga de entrenamiento o repetición de movimientos ya muy intensa. Hay una necesidad ya de cesar la actividad, ¿sí? Pudiendo ya, en este caso, llegar a la lesión deportiva. El periodo de recuperación es mucho más amplio y pueden alcanzar semanas o meses, y en este caso el atleta necesita una supervisión médica y control de las variables fisiológicas o bioquímicas, ¿sí? de laboratorio. Ya empiezan a aparecer alteraciones a nivel de lo que es el laboratorio. Y después, el burnout, ¿sí? O el denominado estar quemado, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental. Freud Weber, ya en 1974, fue el primer autor en utilizar este término y lo define como un cuadro amotivacional profundo que conduce a una pérdida de interés y de la asunción de responsabilidades, ¿sí? Dura varios meses y puede durar hasta incluso años, ¿sí? Y después después queda el sobreentrenamiento, que tenemos sobreentrenamiento a corto plazo y a largo plazo. El de corto plazo son síntomas, fatiga física, mental, mal humor, apatía, trastornos del sueño, entre otros, ¿sí? Escrito bien por González Boto y Márquez en 2016 también. Este estado aún es fácilmente reversible, se interrumpen las sesiones y puede mejorar. Pero ya el sobreentrenamiento a largo plazo es un síndrome que aparece cuando el entrenamiento ya es intenso, demasiado prolongado, excede la capacidad de recuperación del organismo, fatiga persistente. Irrumpir la actividad no es suficiente, es necesario intervenir sobre la sintomatología específica de cada deportista. La recuperación total puede tardar meses, incluso hasta años. Pueden aparecer alteraciones, obviamente, fisiológicas, psicológicas y síntomas desadaptativos. El diagnóstico, me parece que el diagnóstico precoz es lo más importante y tiene que ver con un trabajo interprofesional, es decir, tanto de los pediatras, del deportólogo, del profe de educación física y de los entrenadores, poder verlo y poder diagnosticarlo en forma temprana, ¿sí? El problema es fundamental es saber hasta qué punto es conveniente seguir administrando las cargas de trabajo, es decir, cuando aparece la fatiga,
Es decir, lo que tenemos que discriminar entre los síntomas de fatiga propios del entrenamiento y los que van a indicar que ya se ha desbordado la capacidad de adaptación, ¿sí? Y que si seguimos se va a cronificar y que vamos a terminar lesionando o generando otros problemas. Tener en cuenta el rendimiento del atleta durante el entrenamiento y la competencia. Esto es muy importante para los entrenadores, ¿sí? Ver cómo está rindiendo. Si un chico que venía rindiendo bien, y de repente empieza a bajar el rendimiento, bueno, hay que plantearse que algo le está pasando, ¿sí? Es decir, la disminución del rendimiento físico se considera el estándar de oro. Dentro de los diagnósticos vamos a tener generales, psicológicos, bioquímicos, hormonales, fisiológicos, a nivel musculoesquelético, cambios de rendimiento y aspectos técnicos, ¿sí? El cansancio, el insomnio, la pérdida de apetito, típicos. Psicológicos, depresión, pueden empezar cuando tenemos problemas psicológicos, depresión, ansiedad, descenso de autoestima, disminución de la concentración, ¿sí? Bioquímicos, ya pasamos en aquellos casos donde hay alteraciones bioquímicas, hay aumento de la urea, ¿sí? Aumento, tiene que ver con el cortisol y las catecolaminas, disminuye la testosterona, la hemoglobina, el hierro, la ferritina y los niveles de zinc, ¿sí? Cuando pasamos a los hormonales, hay aumento del cortisol, que bien lo he dicho anterior, y descenso de la testosterona, ¿sí? Fisiológicos, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y hay un aumento del consumo de oxígeno. A nivel musculoesquelético también hay un aumento de las frecuencias de lesiones por sobreuso, ¿sí? Las tendinosis, periostitis, condromalacia y obviamente las fracturas por estrés. Vamos a tener cambios en el rendimiento, menor fuerza, menor resistencia, menor velocidad, coordinación, ¿sí? Afecta a todos los aspectos que tienen que ver con el entrenamiento y aspectos técnicos, ¿sí? Pérdida de la coordinación, disminución de la capacidad para hacer frente a una gran cantidad de información, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico precoz. Es necesario contar con indicadores que permitan detectar en forma precoz. Entonces, uno tiene que ver con el rendimiento, cuestionar sobre el estado de ánimo, el diario de respuesta al entrenamiento, ¿sí? Y síntomas de enfermedad, frecuencia cardíaca durante el sueño, respuesta del lactato sanguíneo del cortisol plasmático al ejercicio, actividad de la creatinquinasa, proporción de cortisol y testosterona, secreción urinaria nocturna de noradrenalina y adrenalina. A nivel hematológico, la hemoglobina, la ferritina, que bien había hablado recién, está un poco más en aquellos lados donde se puede hacer, la expresión de los linfocitos TCD4 y CD450, y obviamente la experiencia del entrenador y del deportista, es decir, que el deportista hable y cuente un poco cómo se siente, ¿sí? Por eso me parece la evaluación psicológica muy, muy importante que se tiene que hacer. Entonces, los aspectos que tenemos que actuar, ¿sí? en tres áreas en la parte de psicología. Los aspectos de perceptivo, ¿sí? Que tienen que destacar la escala de percepción de esfuerzo. Se trata de un constructor psicobiológico que refleja los aspectos subjetivos del esfuerzo, ¿sí? Se solicita a los sujetos una evaluación del ejercicio que han realizado. El instrumento más utilizado es el RPE, que fue por Borg en 1970. La evaluación de las repercusiones emocionales. Los deportistas sometidos sobre el entrenamiento experimentan deterioros de su estado de ánimo que pueden llegar a constituir trastornos depresivos, que lo hemos dicho. El instrumento más utilizado para registrar los estados de ánimo en contextos de entrenamiento y que se cita con la mayor literatura es el POMS, pero hay un montón de encuestas que se utilizan, ¿sí? Y bueno, el comportamiento del deportista, ¿sí? Me parece que tenemos que trabajar mucho en lo que es la prevención. Se debe planificar, hacer una planificación individualizada del entrenamiento. Cada deportista debe tener un programa individualizado de entrenamiento, recuperación biológica y psicológica, ¿sí? Y es la mejor medida preventiva, un régimen adaptado, ¿sí? Que permite la evolución segura del atleta hacia sus metas deportivas, ¿sí? En conclusión, la cantidad de entrenamiento debe ser cuidadosamente monitorizados cuando se plantean programas de entrenamiento de fuerza y de acondicionamiento físico. Para lograr un alto nivel de competencia en el vóley se requiere un equilibrio adecuado entre el volumen y la intensidad de entrenamiento, periodos adecuados de descanso entre las sesiones de entrenamiento. Si no existe un equilibrio correcto entre el volumen, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento, puede ocurrir lo que estuvimos hablando, ¿sí? Que va a llevar al sobreentrenamiento.
aunque la sobrecarga funcional puede conducir a un aumento eventual del rendimiento, tanto la sobrecarga no funcional y el sobreentrenamiento pueden conducir a una disminución del rendimiento por periodos cortos y largos de tiempo. Es muy importante realizar un diagnóstico precoz de sobreentrenamiento de la población infanto-juvenil para poder actuar en forma temprana y evitar complicaciones mayores como lesiones y abandono de la actividad deportiva. En este caso, ella no contaba un poco la sensación subjetiva de esfuerzo, ¿por qué? Por miedo, porque quería quedar seleccionada para poder viajar, porque levantaba, cuando yo le preguntaba, vos cuando levantabas el mismo peso que las chicas de 18 años, sí, y no te cambiaban el peso, no, y lo hacía al límite, y no lo contaba un poco al profe, ¿sí? Entonces un poco le empecé a decir un poco que empiece a manifestar, ¿sí? Esa sensación de cómo se siente ella cuando realiza la actividad, si siente dolor, no siente dolor, si se siente que levanta más el peso de que debe. Y bueno, para ya terminar y para terminar un poco lo que es el caso clínico, espero ya no los aburrido tanto, solicitaría algunos estudios. ¿Qué estudios solicitaría? ¿Sí? Y eso también es lo que yo me preguntaba. En la consulta, en esta primera consulta, la madre ya me viene ya con la ecografía ya hecha por pedida. No sé por qué, pero se hizo una ecografía de ambos gemelos que fue totalmente normal. Yo no se la hubiese pedido, pero bueno, ya con la ecografía en la mano, ya sabemos que a nivel muscular estaba todo perfecto. Sí, le pedí un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio de control, tanto donde el control de lo que, bueno, del hematocrito, de hierro, de ferritina, donde de testosterona, cortisol, de ácido úrico y de láctico, donde está todo bien, la relación cortisol-testosterona también, pero me da una vitamina D como dato positivo del laboratorio de 17,1, ¿sí? Que para el laboratorio me daba que seguía con una deficiencia de vitamina D, ¿sí? Obviamente los anticuerpos para COVID me dieron positivo. Entonces, el diagnóstico que yo me planteé fue una sobrecarga muscular por sobreentrenamiento, déficit de vitamina D, debe mejorar lo que es la movilidad de cadera, la triple extensión de tobillo, rodilla, cadera y la estabilidad del core. Y mejorar obviamente lo que es la hidratación pre y post entreno. El tratamiento, kinesiología, la indiqué kinesio, suplementé con vitamina D y obviamente tengo que volver a controlar ese dosaje para ver cómo está. Y le indiqué por una semana disminuir la carga de entrenamiento, seguir con el entrenamiento, empezar a contar un poco cómo se siente ella durante el entrenamiento. Y bien, dentro de lo que es la evolución, mejoró lo que es fueron mejorando lo que son los dolores musculares y viajó a Buenos Aires, fue seleccionada ahí por el seleccionado juvenil de vóley y viajaron ahí a México. Bueno, muchísimas gracias, espero que no se hayan dormido. Bueno, y dejo genial. de compartir la pantalla. Espectacular, buenísimo, buenísimo. ¿Alguien que tenga algún comentario, que quiera hacer un aporte? La verdad que está muy bien abordado, está buenísimo el abordaje. Yo no sé si ahí me pareció, la testosterona me pareció que está un poquito baja, ¿puede ser? ¿O estaba dentro del rango normal? Sí, un poquitito bajo. Y después lo otro que también me pareció ver en la evaluación funcional de la sentadilla, que estaba muy pasada la rodilla de la línea de la punta de los pies, y eso puede hacer que haya mayor tensión sobre el complejo gastrocnemio y eso le genere también un poco de dolor. Y si es un gesto, un gesto técnico inadecuado, que también puede hacer el gesto para saltar permanentemente. Entonces, eso genera aún más tensión sobre el complejo gastrocnemio, ¿no? Lo único que podría decir.
La verdad que el abordaje es espectacular, Luca. Felicitaciones. No, no, gracias. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, primero felicitarte, es un caso bastante interesante que tiene muchas variables que uno puede tener en cuenta al momento de ver estos deportistas. Es un adolescente en quien incluso uno puede pensar que si está con un crecimiento aumentado en este momento, puede hacer que no soporte bien las cargas. Pues recordar que tenemos unas fases en las cuales los niños tienen un desarrollo óseo mucho más rápido que el desarrollo muscular y eso a veces les limita el aguante de las cargas que se ponen de entrenamiento. Eh, Respecto al gesto de sentadilla, para mí, digamos, ahí algo que llama muchísimo la atención es, si bien las alteraciones que tú mencionas, y lo que menciona Santiago, es el tema de retracciones musculares de cadena cinética posterior. En voleibol, normalmente, si uno tiene en cuenta las cadenas cinéticas, sabemos que tenemos dos cadenas muy grandes, que son las de flexión y las de extensión. En voleibol específicamente, las cadenas que son de flexión, es decir, la que va por toda la parte anterior del tronco, luego va por glúteo e isquiotibiales, son cadenas que son las que más se cargan en el gesto deportivo. Entonces es la posición que ustedes ven en los jugadores de voleibol, con anteriorización de los hombros, con una cifosis torácica ligeramente aumentada, con una anteversión pélvica para tratar de compensar esto. Entonces, parte del tratamiento también puede ser para mejorar esa cadena cinética posterior, la liberación de la fascia toracolumbar. Y respecto a los paraclínicos, lo único que yo, digamos, tendría o empezaría a tener en cuenta con un deportista que a esta edad me lo muestra, es como tratar de tener sus valores de CPK, pensando en ese primer diagnóstico que tú mostrabas de una rhabdomiolisis, si bien no tiene el resto de síntomas, tener en cuenta que que uno debe analizar esa CPK según el volumen de entrenamiento que tenga el deportista. Y podría haber sido un buen momento para uno decir, mire, cuando este paciente está con un sobreentrenamiento o está entrenando más o viene cansado o viene cargado, la CPK alcanza estos niveles. Y luego en un momento en el que el paciente, el deportista, no tenga ningún tipo de síntoma y esté tolerando muy bien las cargas, podría tener como su CPK basal, por si a futuro llegase a necesitar esos datos. Esa sería como la única, como las únicas anotaciones que haría. Me parece magnífico que hagas todo eso en la consulta. En serio, te felicito. Y para terminar, digamos, lo otro que uno podría ver, seguramente si tú tienes registro fotográfico de ella, solamente en bipedestación, habrá que mirar la altura la altura de las caderas, porque es supremamente frecuente encontrar un acortamiento funcional. Es muy raro que el deportista a esta edad haga un salto simultáneo. Normalmente saltan más, hacen más fuerza con un pie que con el otro. Entonces, si es posible tener, digamos, estudios de baropodometría o de presión plantar o plataformas de estas, pues claro, te va a dar muchísimas más luces en el abordaje. Muchísimas gracias, en serio, es un caso súper, súper interesante. Te felicito. No, gracias a ustedes. A mí particularmente me pasó bastante en la experiencia clínica con COVID y post-COVID, esto que te ocurrió con esta chica. Los dolores, pero no solamente en pacientes con COVID, sino, sino con el aislamiento, el lockdown, y de todo esto, que hubo muchos chicos con muchos dolores musculares y también un poco que hacías referencia en los dolores por periostitis, edema óseo, creo que hoy es una pandemia. En 2021 es todo, yo vi más periostitis, edema óseo y fracturas por estrés que en toda mi carrera profesional. Con lo cual, evidentemente es lo que nos está tocando a todos los que estamos trabajando en deporte, y creo que una de las causas es que en muchos casos, en muchas disciplinas deportivas, se volvió a entrenar como en niveles pre-pandemia sin hacer un retorno gradual, ¿no? Y me parece que eso tuvo bastante influencia. No, totalmente de acuerdo.
eso por un lado, y lo otro que digamos, incrementó ese tipo de consultas fue que los deportistas venían con entrenamientos monótonos en su casa. Yo lo noté en varios deportes, en patinaje, lo noté en fútbol, lo noté por lo menos acá en Colombia, lo noté con escuelas de hockey, que también tengo un par, y en bailarinas, en quienes digamos, las recomendaciones del club a través de sus videos fueron monótonas, o sea, no había variación como si las pueden tener en un diferente centro para entrenar. Entonces, eso también Sí, quizá hizo que no toleraran bien las cargas sí, al reentrenar. por supuesto, porque hicieron entrenamientos que no eran propios de la disciplina, ¿no? Por ahí hacían entrenamiento funcional con las pocas posibilidades que tenían, ¿no? Porque la mayoría en el 2020, o por lo menos los primeros 6 meses, puedo hablar acá de Argentina, que es lo que pasó, que estuvieron encerrados los chicos, no tenían muchas opciones. Entonces, los preparadores físicos, los entrenadores hacían lo que podían para tratar de mantener más o menos a los chicos en movimiento, la forma física. Entonces se alejaban mucho de lo que hacían normalmente. Yo en el 2020 también vi un montón de chicos, por ejemplo, nadadores, ¿no? Nadadores y nadadoras, que tienen volúmenes de entrenamiento enormes en el agua, entrenaban solamente físico en la casa. Y bueno, y aparecieron un montón de lesiones por la falta de costumbre de hacer ese tipo de entrenamiento, ¿no? Así que, bueno, buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? O si no, le agradecemos a Lucas porque esta brillante ponencia. Mm. Agradecer a ustedes por la invitación. Y la verdad que le sirve a uno para seguir aprendiendo y creciendo lo que es esta especialidad, que hay mucho para estudiar, para leer y para seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Después, para los que no pudieron estar y lo quieren ver esto, se los compartimos por YouTube. Así que, bueno, nada, buenísimo. Nos seguimos. Nos vamos a encontrar el primer martes de noviembre con Gastón Giosia y equipo. Bien, a ver qué también nos van a desasnar un poco con alguna linda presentación. Bueno, les mando un abrazo grande y gracias a todos por estar ahí. Mil gracias, Lucas, por todo el esfuerzo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Que estén bien, feliz noche. Chao.